Muy buenas, yo soy Javi, estos mandos y se cae el fuego. Empezamos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con una nueva reseña de cómic, vamos con la reseña de este Civil War Preludio. Lo tenemos en esta edición de Marvel Deluxe. ¡Auch! Ya habéis visto. Esto es lo malo que tienen los tomos Marvel Deluxe. Que tú abres y salvo que los abras así. Yo normalmente los abro y los leo así, no los suelo abrir mucho más, no llego ni a los 90 grados, pero bueno, una cosa así, que lo puedas medio leer, pero claro, para enseñarlo, pues enseñárnoslo así, pues es un poco un follón, ¿no? Entonces, bueno, he tenido que tirar de aquí y pues se ha desencolado lo que es la portada de la... Esto es una salvaguarda, esto no pasa nada, esto realmente es protección, no es ningún drama. Pero bueno, ya habéis visto el peligro que tienen estos Marvel Deluxe cuando tienen el lomo así recto y tal, ¿no? Pero bueno, que lo tenemos en esta edición Marvel Deluxe. Hasta ahora estaba impoluta, ahora ya no lo está. Estoy llorando un poquito por dentro. Como vemos, se divide en tres partes bien diferenciadas. Por un lado tenemos este especial de los Vengadores Illuminati, guionizado por Brian Michael Bendis y dibujado por Alex Maleev, que ya comentamos en la reseña de los nuevos Vengadores El Colectivo, así que no nos vamos a detener mucho en este número, ¿de acuerdo? Porque ya salió en este mismo tomo, igual que saldrá más adelante en el de Civil War, o sea, lo tenemos aquí por triplicado. Luego tenemos diferentes números de dos sagas, la de Spider-Man, que iría a continuación de la saga del clon, con Caballero sin telaraña, parte 1 y parte 2, escrita por Straczynski y dibujada por Ron Garney, y un par de números también de los Cuatro Fantásticos, que al igual que la de Spider-Man era una serie que en ese momento estaba siendo guionizada por Straczynski, y que está dibujada por Mike McCone. A grandes rasgos vamos a comentar un poquito todos, ¿no? El primer arco de los Illuminati pues nos pone en antesala de los motivos de la creación del grupo, quiénes son los miembros del grupo, ¿no? Propiamente, y pues las diferentes intervenciones que han ido teniendo desde su formación. Ya lo comenté en el otro vídeo, así que por no extendernos mucho, si queréis más detalles acerca de esto, id a ver la reseña de El Colectivo. En cambio, los otros dos arcos, que son continuaciones directas de sus respectivas series, sin embargo, por la naturaleza de la temática que tratan, pues los engloban aquí en este especial recopilatorio en referencia a la Civil War, ¿de acuerdo? Aunque sin embargo sí que creo que están desordenados, porque te cuentan primero el de Spider-Man y luego el de los Cuatro Fantásticos, cuando debería de ser al revés, porque el de Spider-Man termina justo con el acontecimiento inicial que dispara la Civil War, y el de los Cuatro Fantásticos se ubica unos meses antes. Así que yo los voy a desordenar y los voy a ordenar como debería ir, y vamos a empezar comentando primero el de los Cuatro Fantásticos. Vale, este arco de los Cuatro Fantásticos nos establece en el momento del Ragnarok y arroja algo de luz a cosas que ocurrirán después. Resulta que tras la muerte de Thor, su martillo cae a la tierra y aterriza en Oklahoma. Reed Richards acaba de llegar de esa reunión con los Illuminati que veníamos viendo pues al final de este tomo, ¿de acuerdo? Cuando aquí finalmente se reúnen por última vez antes de la Civil War todos los miembros, Iron Man les dice pues va a pasar esto, va a pasar aquello, os diré que yo pienso que tenemos que posicionarnos a favor para que esto no se descontrole, que haya ciertas cabezas visibles que den cierta esperanza, ¿no? Y cierta sensación de control para que la gente no empiece a desmandarse y no empiecen a ir todos contra nosotros y formemos una guerra, intentar evitarla antes de que se forme. Y bueno, digamos que pues, esta conversación tiene cierta trascendencia, ¿no? Todos los personajes se ven bastante superados un poco por la situación, y justo tras esa charla pues llega Reed aquí a su casa, habla un poquito con Sue y tal, y es cuando ocurre pues los acontecimientos de este tomo, ¿no? El caso es que en mitad de la conversación con Sue, bueno, aquí vemos, de hecho no sé por qué lo buscaba atrás porque los tengo aquí, lo que es la charla que tuvo en la parte de los Illuminati y tal, ¿no? En mitad de la charla con ella pues los llaman por una emergencia. Resulta que el Doctor Muerte está atacando un complejo militar con hordas gigantescas de muertebots. ¿Por qué? Pues no se sabe, los militares intentan ocultarlo. Pero claro, esto tiene un incentivo especial porque resulta que el Doctor Muerte en este momento pues estaba en el infierno encerrado, ¿no? En estas reseñas no hemos hablado mucho de los Cuatro Fantásticos, ¿vale? Porque bueno, para empezar no tengo estos tomos como para poder traeroslos aquí y reseñarlos, y luego aparte pues van como un poquito por separado. Sí que es verdad que tienen cierta confluencia ahora en la Civil War y tal. En caso de llegar en el futuro la etapa de Hickman de los Cuatro Fantásticos, en el Reinado Oscuro y todo esto, esa sí que la traeremos, si es que acabamos llegando a esa etapa finalmente, pero estas partes de los Cuatro Fantásticos no. Sin embargo, para lo que necesitáis saber realmente te lo cuentan dentro del propio tomo, ¿de acuerdo? No necesitáis tener mucho bagaje
de los personajes realmente, pues para entender lo que aquí ocurre. Sí que es verdad que antes de esto, pues lo de una vida fantástica y demás, está interesante porque te plantea ciertas conductas costumbristas dentro del grupo de los Cuatro Fantásticos, como Reed Richards explorando un universo nuevo, haciendo historias, una misión de los Cuatro Fantásticos, mientras tienen que buscar mientras se enfrentan a una demanda por parte de los servicios sociales, porque pues sus dos hijos, Franklin y Valeria, pues claro, son niños. Entonces, los niños no tienen por qué pagar los pecados de los padres, de que si ellos quieren ser superhéroes, muy bien, pero claro, los niños son niños, no se tienen por qué ver expuestos a ello. Y vemos pues unos padres lidiando con los de servicios sociales, por nuestra naturaleza nos los quieren quitar, o más bien que nos los quieren quitar, tenemos que demostrar que somos la mejor opción para cuidar de ellos. Entonces se plantea ahí una situación interesante, a la par que te da un poquito más de luz hacia lo que pasa cuando Hulk se le va la pinza en Las Vegas, y es lo que detona todo esto, lo de Planeta Hulk y demás, ¿no? Son historias interesantes, pero como digo, como no se anclan directamente con esto, y es que ni siquiera tengo los tomos para traeroslos así como en un PDF, enseñarlos así por encima, no me parece que sea tampoco lo más guay del mundo, entonces bueno, pues la hemos omitido esa parte, ¿no? Pero volviendo aquí, ¿vale? Pues resulta que en el último encuentro que habían tenido los Cuatro Fantásticos con el Doctor Muerte, pues lo dejan encerrado en el infierno contra hordas de demonios y de almas torturadas y tal, ¿vale? Resulta que allí, una vez encerrado en el infierno, vio el Ragnarok. Y vio el propio martillo cómo atravesaba el infierno, ¿vale? Muerte, pues siente ese poder, y al intentar cogerlo desde el propio infierno, pues empezó a atravesar, ¿vale? Y atravesó el infierno y llegó de nuevo a la propia tierra, ¿no? Entonces, de esta forma, pues volvió al mundo de los vivos, ¿no? Tienen aquí un pequeño encontronazo en el que pues les explica esto. O sea, todo esto era una argucia de muerte para distraerlos, y así él intentar volver a controlar el martillo de Thor. Porque él estaba pensando que lo llamaba, que por eso él había visto al martillo de Thor en el infierno y demás, entonces pues había ido por él, ¿vale? Que esto es lo que estaban custodiando los militares, claro, no querían que esto se hiciese público. Lo que pasa que resulta que sigue sin ser digno, y pues al comprobarlo, pues se acaba marchando, ¿no? Pero esto sirve para que Reed se dé cuenta de que algo ha debido de ocurrir con Thor, y para que empiece a experimentar con ciertas cosas que veremos en la propia Civil War, ¿no? Todo esto son páginas que la verdad que son bastante chulas, en las que pues ya vemos a un Doctor Muerte, pues lo que os comentaba, ¿no? En el infierno luchando, viendo el Ragnarok de fondo, viendo el martillo intentando alcanzarlo, al atraparlo pues se escapa con él, digamos, y ya pues vuelve a la Latveria y todo esto, ¿vale? En este arco de los Cuatro Fantásticos vemos cosas ya relacionadas con Thor, la ubicación del martillo, el regreso de Muerte, cómo Reed está abrumado por saber lo que viene y qué opciones se está barajando con respecto a lo de la guerra civil y demás, ¿no? Nos ubica un poquito en toda esta situación, y a la vez nos recuerda el personaje de Thor, que llevaba un par de años sin aparecer por la editorial. O sea, pensad que esto ahora lo estamos trayendo de corrido, pero esto está ocurriendo en 2006 y de cara a 2007, y el Ragnarok ocurre en 2004. Y Thor es uno de los personajes insignia de Marvel, ¿no? También. Entonces, claro, son varios años en la editorial sin noticias del personaje. Ya veremos si vuelve o no, y más adelante. Pero bueno, que volver a ver el martillo, que se vuelva a hablar de él y tal, pues nos va sembrando ciertas cositas. Y por último, pues tenemos el arco de Spider-Man, ¿vale? Que, bueno, vámonos aquí al principio de su arco, ¿de acuerdo? Y este arco es una continuación directa del otro, ¿vale? Lo que ocurre que su tema principal, pues también es la guerra civil. Aquí ya ocurre lo que os conté. Todo lo relacionado con el otro ni se menciona, más allá de que murió y tal. Pero sus poderes nuevos, las nuevas connotaciones que tiene, el tema del legado de la araña y todo esto, se obvia completamente. Aquí Iron Man pues termina el nuevo traje de Peter, y tras una pequeña misión para probarlo, le expone que va a ocurrir algo muy gordo y que ve en Peter su propio reflejo. Alguien analítico, con sentido común, y que pues por eso lo ha cuidado también desde el inicio, porque de algún modo son iguales, es un poco el legado que le va a quedar, ¿no? Y hacen una especie de juramento de sangre, ¿de acuerdo? Pues se verá aquí un poquito más adelante. Este es el traje del que os hablo, el mítico, ya creo que lo habéis visto todos, aunque sea alguna imagen por internet, el Iron Spider. ¿De acuerdo? Pues aquí hacen como una pequeña chorrada de persecución y de tal, pues para que tú veas un poco las nuevas capacidades del traje, pues el planeo, que es un poquito resistente a antibalas de pequeño calibre y tal, cosa que es un poco chorrada porque es como, ay, que me disparan, menos mal que estaba el traje porque si no habría muerto, y es como, anda que no te has visto tú en peores y has salido, ¿no? Pero bueno, son un poquito la excusa argumental pues para ir viendo ese avance, ¿no? Y el traje nuevo que tiene. Aquí es cuando hacen el juramento este de sangre que os comento.
para poder ponerle al corriente de la situación, porque recordemos que todo esto va a entrar en vigor en ley y todo esto, ¿no? Entonces Iron Man le dice, bueno, pues si tú quieres que te cuente esto realmente de qué va, porque le dicen, ¿por qué nos estás ayudando tanto, tal? Hablan y dice, bueno, si realmente quieres saber de qué va esto, necesito que jures que vas a estar de mi lado y me vas a apoyar antes de ponerte al corriente. ¿Qué pasa? Que Peter no sabe de qué va la cosa. Pero si Tony lo ha cuidado tanto, le dice que es de máxima urgencia y es tan peligroso que debe mantenerlo en secreto, incluso el Capitán América, y le está pidiendo ayuda a Peter, pues él se teme lo peor y dice pues que claro, que debe ser que realmente está necesitando esa ayuda, por tanto acepta, porque tampoco le ha dado motivos para desconfiar. En este punto Peter estaba bastante fastidiado y la persona que ha estado ahí para todas, recordemos, lo veníamos viendo en los tomos anteriores, ha sido siempre Iron Man, ¿no? Tanto cuando ocurre que se le destroza la casa y lo muda a la mansión de los Vengadores, cuando la enfermedad, cuando el otro, todo, ¿no? Todo lo ha ido ayudando sin ningún tipo de pedir nada a cambio, y ahora es cuando viene él, me devuelves con intereses. Pero bueno, aquí tenemos ya una primera vista a lo que será el acta de aprobación de registro para superhumanos, que veníamos escuchando hablar de ella desde hace algún tiempo ya, ¿no? Stark, que recordemos que, bueno, había anunciado que ya no era Iron Man, va en calidad de ex superhéroe y también de filántropo y de miembro destacado y privilegiado dentro de, digamos, la comunidad superheroica, ¿no? Al final es alguien que ha financiado a los Vengadores y tal, entonces un poco, pues como, bueno, como consultor, ¿no? Como, ¿cómo se dice? Como, pues casi como un diplomático, ¿no? En nombre ¿de acuerdo? Es alguien que no es ajeno tampoco a la política desde nunca y que además pues va a intentar calmar las aguas antes de que se enturbien más de la cuenta. A partir de aquí el cómic se convierte en una especie de cómic de abogados donde priman ya las conversaciones pues con trampas dialécticas, intentando pillar al otro y acorralarle. No es nada súper rebuscado ni nada que digas, bueno, es lo mejor que he leído de abogados, porque no lo es, pero a mí me gustó mucho y creo que lo hacen muy bien realmente, ¿no? De hecho Peter sí que se siente muy fuera de su elemento todo el tiempo, ¿no? No deja de ser, pues lo que aquí habla, ¿no? No deja de ser un muchacho muy de barrio, muy de sus cosas, y esto pues le supera. De hecho, mete la pata bastante hablando. Sin embargo, Tony Stark aún así tiene mucha paciencia con él, le enseña, hay aquí un ejemplo que es aquí, ¿no? Que dice, pues si te preguntan la hora, tú ¿qué responderías? Y dice, pues son las 11 y pico. Dice, no, tú les dices que sí. Si quieren saber qué hora concreta es, que te vuelvan a preguntar, pero no les regales información. Y tienen este tipo de cosas, ¿no? Que ya digo, no es ninguna cosa loca, pero bueno, es que la temática de abogacía y demás siempre me ha gustado mucho. Y bueno, ver que esto pues te lo llevan un poquito también, pues le dan un poquito esa pátina de realismo, ¿no? Antes de que estalle estamos intentando apagar el fuego, antes de que realmente el fuego incendie la casa, ¿no? Y aquí pues vemos eso, sobre todo la relación entre Peter y Tony, que realmente está intentando enseñar a Peter porque lo ve como un pupilo, alguien en quien apoyarse realmente y alguien en quien, bueno, espera en algún momento dejan caer, pues compartir su legado y demás, ¿no? Y este cómic también nos deja ver a un Tony Stark muy asustado, intentando detener el avance del acta de registro por cualquier medio. Ya lo veíamos un poco en tomos anteriores, vimos planes de actuación de él y conversaciones con otros héroes a este respecto. Y aquí pues ya les da motivos para obstaculizar la entrada en vigor de la respuesta. ¿Cómo? Pues dándole donde más les duele, con tensiones internacionales. Y aquí entra en juego pues el hombre de titanio, ¿vale? Que es un villano al que contrata, ¿vale? Para que finja un ataque contra Stark y empieza a decir unas frases muy concretas sobre que cuando aprueben el acta de registro el propio gobierno va a dar caza a los superhéroes y cuando estén desprotegidos Rusia va a intervenir y cosas del estilo. Y claro, todo esto se muestra en unas grabaciones bastante convenientes y claro, pues da que pensar al Senado. Así que mientras no pueden resolver esta situación, ¿no? de desprotección que supondría el acta de registro, pues parece que todo esto se queda un poquito en stand-by. Tony sale de allí victorioso porque ha ganado algo de tiempo y cree que ganando un añito aquí, un añito allá con cosas del estilo, pues podrán irlo retrasando lo suficiente como para que caiga en el olvido y finalmente se acabe desestimando. Pero claro, el tomo acaba aquí con un Peter, ¿no? Vamos a avanzar un poquito, pues aquí vemos, bueno, ahora comentaremos un poquito más esto, ¿no? Tiene muchas referencias, ¿no? Hacia la propia guerra civil que vivieron en la realidad ya los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues todo esto ocurre en el Capitolio, el monumento a Washington, todo esto, ¿no? Entonces, claro, pues tiene bastantes referencias, bastantes paralelismos, bastantes frasecitas que recogen y demás, ¿no? Con lo cual entiendo que si tienes, pues si eres americano, estadounidense, ¿no? Pues este tipo de cosas pues te llegarán más a la sensibilidad, entiendo yo, ¿no? El caso es que quiero irme aquí al final del tomo porque una vez que ocurre todo, más allá de esto completamente innecesario, pues tenemos un Peter que se está durmiendo, ¿vale? Y bueno,
está viendo aquí las noticias mientras está como que se duerme en el sofá y demás, y esas noticias son interrumpidas por una noticia de última hora que resulta que es un atentado con más de 600 víctimas en un colegio y con alguien llamado Speedball implicado. Lo siguiente ya lo veremos en el propio evento de la Civil War. Así que a nivel argumental lo vamos a dejar ahí. En lo personal el tomo me ha parecido chulo, sobre todo por la parte de convertir las partes de Spider-Man en una historia de juicios, que es una temática que, como digo, me gusta mucho. Además entiendo que esto, pues para la sensibilidad norteamericana, pues creo que también tiene mucho mayor peso, ¿no? Porque se ubica en el Capitolio, el monumento a Lincoln y demás. Y hay mucho paralelismo, pues como venía diciendo antes, ¿no? Con la historia de Estados Unidos, la guerra civil que vivieron y tal. De hecho, Stark se compara con Lincoln, ¿no? Sobre todo con si él, Tony, tendría agallas para aguantar lo que él aguantó para salvar la nación y poder hacer algo mejor en el futuro, ¿no? Que él se metió en un enfangado de 3 pares de narices solo con la premisa de que de aquí tenemos que sacar algo mejor, de que lo que tenemos ahora no es suficiente y aunque implica mancharse las manos y sufrir por el camino, tiene que haber un mañana mejor. Y él se cuestiona sobre si él sería capaz de ponerse en esa tesitura, ¿no? Más adelante pues ya veremos un poco que pues, esto ha sido así, ¿no? De hecho, todo esto, ¿no? Este tipo de cosas sí que nos dan un contexto mayor. Y es lo bueno que tiene este cómic, ¿no? Todo este tipo de cosas, de pequeños detallitos, nos dan un mayor nivel de detalle y un mayor contexto de por qué ciertos personajes llegan hasta los extremos que tocan, ¿no? Lo diré cuando hablemos del evento en sí, pero yo creo que realmente el acierto del evento Civil War, más allá de que ha supuesto todo lo que ha supuesto a nivel para Marvel, ¿no? Todo lo que supuso, lo realmente interesante está en los añadidos, en los tie-ins que se llaman, porque el evento en sí ya lo veremos, son páginas muy concretas de saltos en el tiempo y los combates, y ya está. Pero realmente todo ese combate ideológico, todo ese tipo de cosas, más allá de que a nivel editorial pues tienes que venderlo, tienes que hacer una propuesta, y era un crossover súper ambicioso, ¿no? El más ambicioso que había hasta el momento y demás, pero claro, Iron Man llega a ciertos extremos, Capitán América llega a ciertos extremos, los personajes pasan por situaciones bastante chungas y a veces hacen como vaivenes muy raros, y el por qué hacen esos vaivenes pues los vas viendo en este tipo de cosas, ¿no? En esa charla que veremos o que veíamos en el tomo de, no sé si lo habéis visto ya o irá antes o después, no recuerdo ahora, en el de Capitán América Civil War, con esa charla entre Iron Man y Capitán América sobre los ideales de cada uno, en estos momentos de Iron Man desesperado un poco, intentando echarlo para atrás y reuniéndose con los Illuminati y haciendo esto porque cree que la alternativa es peor, porque él, recordemos que es el único miembro de los superhéroes que sí que ha visto los planes del gobierno para que en caso de que se aprobase el acta de registro y no se llegase a un acuerdo, la situación era una especie de proyecto despertar, como lo que vieron los mutantes con los centinelas, pero para toda la comunidad superheroica, y eso es solo una de las múltiples planes de contingencia que tienen para los superhumanos, ¿no? Entonces él sí que ha visto la peor cara que puede ocurrir y intenta evitarla por todos los medios, ¿no? Este nivel de desesperación pues luego estallará y hay tensiones y hay historias, de hecho luego lo veremos en más tomos, pero bueno, que creo que sí que realmente aportan bastante. Lo dicho, para mí es un cómic bastante interesante, que te alinea bien a los personajes y te esclarece por qué cada uno está donde está o piensa como piensa, sobre todo Spider-Man y Stark, en este caso concreto, que serán algunas de las piezas claves del evento, ¿no? Y respecto a los Cuatro Fantásticos, pues vemos que no parece ser una decisión sencilla para ellos, que pese a que ya son públicos, pues es una idea que también tiene su dinámica, ¿no? Porque saben que va a ser un bombazo grande, y a la vez pues también nos está adelantando cositas relacionadas con Thor, el martillo y todo esto. Así que por mi parte esto es todo, espero haberos convencido de que lo leáis si no lo habéis hecho ya, comentadme qué os pareció, si lo habéis leído también. Quiero saber qué os parece, suscribiros para más cosillas, darle a me gusta, campanita, esas cosas. Gracias como siempre por dedicarme un ratillo de vuestro tiempo, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo, chao.